¿Sabías que la Biblia no es un libro cualquiera? Muchos conocemos sobre la Biblia, pero ¿realmente sabemos cómo está compuesta o cuál es su estructura? Pues en el Antiguo Testamento no vamos a poder entender lo que es el Nuevo, ya que esta es la revelación progresiva de lo que es el Nuevo. El Antiguo Testamento nos habla sobre tipos, símbolos y figuras. El Nuevo Testamento nos habla sobre el ministerio de Cristo, las enseñanzas, triunfo. Podemos entender de que la Biblia es cristocéntrica. ¿Cómo se simboliza la palabra del Señor? ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿Sabías que la Biblia no es un libro cualquiera? Es una biblioteca de libros que nos enseña cuál es la historia de la salvación. Muchos conocemos sobre la Biblia, pero ¿realmente sabemos cómo está compuesta o cuál es su estructura? Quiero decirte que sin esto, sin entender esto, pues no vamos a entender realmente lo que es el mensaje central de la palabra. La Biblia tiene dos secciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento encontramos 39 libros y en el Nuevo son 27. El Antiguo abarca desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo nos arranca desde Mateo hasta Apocalipsis. Quiero aclarar de que sin el Antiguo Testamento no vamos a poder entender lo que es el Nuevo, ya que esta es la revelación progresiva de lo que es el Nuevo. Estos libros son los inspirados por el Espíritu Santo, pero ya hay otras versiones que hay 73 libros, que son 7 más, que son los conocidos como apócrifos, que son los que no son inspirados por el Señor, ya que ellos no armonizan con las enseñanzas, con toda la Biblia. La clave de que sean inspirados por el Señor es que haya una fiel concordancia entre cada libro y que nos apunte a lo que es lo más importante, que es Cristo. Quiero aclarar de que la Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento nos habla sobre tipos, símbolos y figuras que nos muestran a Cristo. Conocemos los primeros 5 libros que se le conoce como el libro de la ley, los libros de la ley o el Pentateuco, que va dentro de Génesis hasta Deuteronomios. Luego tenemos los que son los históricos, que van dentro de Josué hasta Esther. También tenemos los poéticos. Estos poéticos van entre Jod a Cantar de los Cantares, que es Jod, Salmos, Proverbios, también Eclesiastés y Cantar de los Cantares. También tenemos profetas mayores, que va entre Isaías a Daniel. Entre esos tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y también tenemos los profetas menores. Estos profetas son desde Oseas hasta Malaquías. Quiero aclarar de que cuando se le conoce como profetas mayores, menores, es porque mayores tiene que ver mucho con lo que es el contenido escrito de ese profeta. Entonces, en este caso, digamos, no podemos comparar un libro de Isaías con otro, digamos, de Malaquías. Claramente, pues el contenido es más pequeño y no quiere decir que sea más relevante uno que el otro, sino que pues cada uno va a cumplir una función específica. El Nuevo Testamento nos habla sobre Cristo, sobre el ministerio de Cristo, de las enseñanzas del Señor, y también nos habla sobre su triunfo. Los evangelios nos hablan sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa parte me gusta porque nos refleja lo que es la perspectiva del Señor Jesús. Tenemos a Mateo que lo presenta como el Mesías esperado, a Marcos, el Hijo de Dios, a Lucas como el Hijo del Hombre y a Juan como la palabra viva o la palabra eterna. En el Nuevo Testamento encontramos un solo libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En este libro vamos a encontrar todo lo que es la historia de la iglesia primitiva. Las cartas se dividen en dos tipos, que es la paulina y las generales. Las paulinas vamos a hablar sobre toda la parte de la doctrina y fue escrita solamente con un solo autor, que es el apóstol Pablo. Y las generales son también cartas de doctrina, pero son escritas por varios autores, como Pedro, como Juan, como Judas, etc. Y por último tenemos el último libro, que es el Apocalipsis, que es uno de los libros proféticos que nos habla sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sobre el triunfo que Él tiene al final de este tiempo. Y podemos entender de que la Biblia es cristocéntrica, que sin el Antiguo Testamento no podemos comprender lo que es el Nuevo, que para entender lo que es el Nuevo tenemos que siempre tener presente lo que es el Antiguo Testamento, porque ya que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y aparte podemos decir de que en el Nuevo Testamento nos habla sobre la historia del Señor Jesucristo en la tierra, sobre el inicio de su iglesia, sobre sus enseñanzas y sobre el triunfo que el Señor tuvo hacia nosotros. Aquí podemos hablar sobre un tema muy bueno, y es cómo se simboliza
la palabra del Señor, cómo el Señor la dirige y cuál es el efecto de ella hacia la vida de nosotros como los seres humanos. Aquí podemos hablar sobre unos principales símbolos que son muy importantes, como la espada de dos filos, que es la que penetra y discierne todo lo que es el pensamiento, todo lo que es el alma, las coyunturas, toda la vida de nosotros. Y el martillo es la que rompe nuestro corazón y nos permite ser blandos para el Señor. Lo que es la luz, que es la que nos alumbra nuestro camino y es la que nos indica por dónde tenemos que ir. El agua, que es la que nos limpia, la que nos purifica y aparte es como un símbolo de la vida. La leche, que es la que nutre al creyente, a la persona que comienza a consumir esta palabra que es muy buena, muy hermosa, es la que comienza a nutrirse el creyente con el propósito de crecer grande y fuerte en la fe de nuestro Señor Jesús. Lo que es el espejo muestra lo que es la condición del hombre. Cuando nosotros comenzamos a aprender de ella, vamos haciendo como una introspección o un espejo, vamos viéndola ella como un espejo y vamos conociendo cuál es realmente nuestra condición frente a ella. La palabra como fuego es la que nos purifica y nos consume. Y el oro tiene que ver todo con la parte de la sabiduría y el valor eterno que tiene ella. Así como el oro es precioso aquí en la tierra, también la palabra es preciosa en la tierra y en el cielo. Hay una pregunta muy buena y es ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué no es palabra de hombres? ¿O por qué no es otro tipo de libros como los que siempre conocemos? Primero, porque hay una confirmación de sus relatos históricos. A través de la arqueología y las ciencias se han detectado de que la Biblia está diciendo la verdad. La antropología es una ciencia no cristiana que estudia lo que es el comportamiento de los seres humanos y ellos han verificado los lugares, los personajes y los acontecimientos que están escritos en ella, porque las profecías se cumplieron en Cristo. Todo lo que se habló desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento llegó a Cristo. Él es el cumplimiento de todas las profecías y aún se siguen cumpliendo, y también por el poder transformador que tiene la palabra en nuestras vidas. Y lo más importante es lo que produce esta palabra en nuestros corazones, en la vida del hombre. Cuando escuchamos y leemos su palabra, eso comienza a atrapar nuestro corazón y comienza a hacer ese efecto que siempre lo ha hecho. Quiero decirte que si usted permite que esta palabra haga efecto en su vida, quiero asegurarte de que va a ser lo mejor que le haya pasado. Fue la mejor decisión en comenzar a investigar quién escribió esta palabra, por qué es tan importante. Al menos por curiosidad, quiero decirte que comience a estudiarla. Quiero asegurarte de que esa palabra es la que va a transformar su vida desde adentro hacia afuera, comenzando con el pensamiento, con su comportamiento, con sus hábitos. Esos hábitos van a ir cambiando su patrón de comportamientos y va a transformar tu carácter. Y cuando se transforma el carácter, ya significa que hay una identidad. Y lo más hermoso es que la palabra nos muestra la identidad, la semejanza e imagen de Cristo Jesús. Quiero preguntarte cómo usted cree que la Biblia transformaría su vida si la comienza a poner en práctica y comienza a tener esa disposición de su corazón al leerla. Escriben en los comentarios y comparten este video para que esa palabra, para que el evangelio comience a extenderse por todas partes del mundo. Y síganos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y también las manifestaciones del Señor dentro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nos vemos hasta la próxima.